Muy bien. Dice, Lázaro muere. Estamos en San Juan 11, versículo 1. Y cierto varón llamado Lázaro, de la aldea de Betania, hermano de María y de Marta, yacía enfermo. Esta María fue la que ungió los pies de Jesús con perfume y lo secó con su cabello. Tenía a su hermano Lázaro enfermo. Mandaron pues sus dos hermanas a decir a Jesús, Señor nuestro, he aquí que el que amas yace enfermo. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado a causa de ella. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, y al escuchar que Lázaro estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego dijo a sus discípulos, vengan, vayamos nuevamente a Judea. Sus discípulos le dijeron, Maestro nuestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y de nuevo vas allá. Jesús les dijo, ¿no tiene 12 horas el día? Si alguien anda de día no tropieza, pues mira la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque en ella no hay luz. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, enseguida dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, si duerme, se recuperará, Señor nuestro. Pero Jesús decía esto para referirse a la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que les hablaba de dormir en la cama. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me gozo por causa de ustedes de no haber estado presente para que crean. Pero ahora vamos para allá. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus discípulos, también vayamos nosotros para que muramos juntamente con él. Y fíjense, llegando pues Jesús a Betania, encontró que yacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, separada de ella como unos 3 kilómetros. Y gran número de judíos había ido a estar con Marta y María para consolarlas a causa de su hermano. Al oír Marta que Jesús había venido, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, aunque también entiendo ahora que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Marta le contestó, sé que va a resucitar en la resurrección del día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, mi Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vendría al mundo. Entonces, fíjense cómo aquí Jesús, pues simplemente ya se revela como, como el Mesías, como el Hijo de Dios, y se abre, se aventura a revivir a los muertos incluso, ¿no? A resucitar a los muertos. Ya hemos visto en algunas historias de algunos sabios de la Kabbalah que de la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro, pues también ha habido otros cabalistas que han resucitado muertos. Y también sabemos que estos muertos que se han resucitado, inclusive algunos cabalistas mencionaron que fue con los 72 nombres de Dios, con las 22 letras hebreas, etcétera, etcétera. Eh, lo importante es que hay que entender que Jesús es la resurrección y en realidad Jesús representa toda la sabiduría de Dios. Representa las 22 letras hebreas, representa el árbol de la vida.
Jesús representa la luz del Creador y, y por él es que podemos tener vida, ¿sí? Entonces, aquí también entendemos que para poder recibir bendiciones de Jesús, pues tenemos que tener conciencia de quién es Jesús. No es un sabio más, no es un iluminado, no es una persona normal como todos, no es un cabalista, un iluminado, sino Jesús realmente tiene una connotación espiritual y tiene una connotación pues sobrenatural, ¿vale? O sea, no solo se presenta como alguien sobrenatural, sino que Jesús aquí nos muestra pues realmente el poder que hay en él, ¿sí? Nos muestra el poder que hay en él y obviamente lo decíamos en la clase de ayer, o sea, Jesús se revela como el Hijo de Dios, pero inclusive él recurre a la bondad de Dios para pedir que Lázaro sane. Sí, dijimos que la bondad de Dios es eterna. Jesús está recurriendo a la bondad de Dios para pedir ese milagro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios le revela y le concede ese milagro a Jesús? Por la certeza que Jesús tiene. Si nosotros tuviéramos la misma certeza que Jesús, podríamos hacer milagros igual que Jesús. Les decía, ha habido otros cabalistas que han hecho milagros, pero pues estos milagros vienen justamente de esta bendición. Dice, y cuando dijo estas cosas fue y llamó en privado a María y le dijo, nuestro maestro ha llegado y te llama. Al escuchar María esto, se levantó apresuradamente y fue hacia él. Pero Jesús todavía no llegaba a la aldea, sino que permanecía en el mismo lugar que Marta, en el mismo lugar en el que Marta lo había encontrado. Los judíos permanecían con ella en casa, consolándola, viendo que María se había levantado apresuradamente y había salido y fueron tras ella, pues pensaban que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde Jesús estaba, lo vio y postrándose a sus pies le dijo, mi Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al verla a Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, profundamente conmovido en su espíritu y estremecida su alma, dijo, ¿dónde lo colocaron? Y le dijeron, ven y ve, Señor nuestro. Entonces Jesús lloró. Los judíos decían, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos de aquel ciego, ¿no podía haber evitado también que muriera Lázaro? Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior, fue al sepulcro. Fíjense, el conmoverse desde el interior es importante para poder orar. No es lo mismo aquí Jesús que está conmovido profundamente, la oración que va a hacer, a cuando una persona no está conmovida profundamente por la oración que va a hacer. Uno de los secretos como para hacer que la luz nos haga milagros es conmovernos, llegar a ese punto de conmoción. Dice, Jesús dijo, retiren esa piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, mi señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y le dijo, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Y aquí volvemos a una oración en la cual Jesús simplemente da por hecho pues la resurrección de Lázaro, ¿sí? Da por hecho, ni siquiera lo pidió, solo
lo da por hecho y agradece el que ya se dio. Y de aquí aprendemos que esa es la fórmula para que nosotros podamos manifestar sustento y manifestar todo. Gracias Dios porque sé que me has escuchado. Gracias Dios porque sé que has escuchado mi plegaria, porque sé que has escuchado mi, pues, mi interacción, mi participación. Y como sé que has escuchado mi participación y sé que has escuchado mi plegaria, pues te agradezco, Señor. Te agradezco en este momento toda tu intervención en mi vida. Te agradezco, Señor, en este momento que hagas milagros en mi vida económica. Te agradezco, Señor, que en este momento me liberes y desbloquees todas las cosas en mi vida que están bloqueadas. Te agradezco, Señor, que en este momento intercedes y traes bendición a todas las personas de este mundo. Agradezco que nos salvas de temblores, agradezco y así podemos seguir adelante bajo ese mismo principio y así es como nosotros podríamos potencializar la enseñanza y potencializar la plegaria. Aquí simplemente dice, gracias Padre por haberme escuchado. Dijimos que cuando Jesús habla del Padre se está refiriendo a Jochma. Entonces, realmente su plegaria la eleva hasta Jochma. Jochma es la sabiduría. Entonces dice, yo sé que siempre me escuchas, pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crea que tú me has enviado, ¿no? Y aquí Jesús usa esta situación para que la gente crea en él, para que la gente crea en Dios Padre que lo envió, para que la gente lo escuche, para que la gente abra su cerrado corazón a Jesús. Y así muchos de nosotros tenemos cerrado nuestro corazón a Jesús. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, gritó Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, fíjense, o sea, simplemente Lázaro resucitó. Lázaro abrió sus ojos y se levantó de su lecho de muerte y fue finalmente resucitado. Lázaro resucitado, regresó de la muerte, se le concedió una segunda oportunidad. Imagínense el poder de Jesús y el poder del Mesías. Por eso es importante que entendamos quién es Jesús y qué diferencia tiene Jesús de cualquiera de los otros sabios. ¿Sí? Obviamente, pues aquí ya simplemente está ya venciendo la muerte, ¿no? Aquí ya Jesús está en un nivel en el que simplemente la muerte ya no existe para Jesús. Está por encima ya de la muerte. Entonces, ¿qué significa Jesús por encima de la muerte? Pues significa que Jesús está por encima de la conciencia de muerte y todo lo que se detiene en nuestra vida está atorado por la muerte. Podría ser la muerte de nuestros negocios, podría ser la muerte de entrar a clases o podría ser la muerte de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en la que no haya continuidad y se pierde esa continuidad, significa que la muerte se apoderó de ella. Jesús está por encima de ello, lo que significa que Jesús es continuidad.
y que cuando recurrimos a Él hay continuidad en nuestra vida, continuidad en nuestros proyectos, continuidad en general en todas las cosas que nos propongamos. Jesús es esa continuidad de vida, esa continuidad en los negocios. Jesús es esa continuidad en cualquier proyecto en el que participemos. Él es esa continuidad. ¿Sí? Entonces, dice conspiración para matar a Jesucristo. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían venido con María creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron todo lo que habían hecho, todo lo que había hecho Jesús. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué este hombre realiza muchas señales? Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que es ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no entienden nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación y no que toda la nación sea destruida. Pero no digo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde aquel día conspiraban para darle muerte. A causa de esto, Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se marchó de ahí a un lugar cercano al desierto, a una ciudad amurallada llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos. Y estaba próxima la Pascua de los judíos, y previo a la fiesta subieron muchos de las aldeas de Jerusalén a purificarse. Entonces buscaban a Jesús mientras estaban en el templo y se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, lo informara a ellos para prenderlo. Entonces, aquí ya están buscando a Jesús, lo quieren prender, lo quieren matar, lo quieren eliminar. ¿Y por qué eliminar a alguien que está haciendo milagros y que está llamando justo la atención? Porque al matar o al asesinar a Jesús, entonces el ego o el Satán conserva todavía el poder sobre el hombre. Por esa razón, el Satán quiere matar a Jesús para que, pues, se pierda el poder que hay sobre la humanidad. Entonces, de alguna manera, Dios no permite que Jesús muera, que Jesús desaparezca de la escena, no lo permite, porque de esta manera es que cuida todas las bendiciones del hombre. Entonces, cuidando a Jesús, cuida pues todo el concepto del Mesías y cuida todas las bendiciones de la luz. Todo eso Dios lo cuida, cuidando a Cristo, teniendo cuidado con Él, teniéndole cariño, amor y defendiéndolo y ocultándolo y protegiéndolo. ¿Sí? Es proteger a Jesús, cuidarlo, ocultarlo del mal, es de alguna manera causa de bendición para nuestra vida. Entonces, sí tenemos que ver el valor, el verdadero valor de Jesús. Tenemos que entender su verdadera naturaleza, que es la naturaleza de Jesús,
Es una naturaleza, pues realmente divina. Se presenta la divinidad en él. Ya no se presenta a él como simplemente un hombre sabio, sino él se presenta con poder, con autoridad, con la autoridad de Dios para hacer cosas, para cambiar el mundo. Por esa razón nosotros debemos darle esa autoridad de nuestra vida, porque sería como regresarle realmente la autoridad que él tiene. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a darle a Jesús la autoridad en lo que hacemos, la autoridad en lo que emprendemos. Debemos darle a Jesús autoridad en todas las cositas pequeñas que vamos haciendo a lo largo de nuestra película. Que Él tenga la autoridad sobre nuestras relaciones, sobre nuestros negocios, sobre nuestras cosas. ¿Para qué le damos la autoridad? Pues justamente para que con esa autoridad Él pueda ayudarnos, Él pueda hacer que prospere más el negocio, Él pueda hacer que la vida se mueva, que la luz se revele. Pero necesitamos darle esa autoridad. Tenemos que tener conciencia de que así como Él le dio autoridad al Padre en su vida, entonces nosotros debemos también darle autoridad a Jesús en la nuestra. Entonces, Jesús tiene autoridad en nuestra vida y de nosotros depende que se lo demos. Es algo que tenemos que darle nosotros, es algo que tenemos. Él no va a interceder en nuestra película a menos que yo le dé la autoridad de interceder en mi vida, ¿no? A menos que yo lo invite en una oración y le diga, entra en mi vida, ayúdame a transformar esto. Tienes la autoridad de Dios para hacer cualquier cosa que quieras. Sí. Y dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Y prepararon allí una cena y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa sentados con él. En ese momento María, tomando un vaso de alabastro con perfume de nardo puro muy costoso, ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Y la casa se inundó de la fragancia del perfume. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo habría de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aunque no dijo esto porque le interesan los pobres, sino porque era ladrón, pues teniendo la bolsa del dinero a su cargo, sustraía lo que depositaba en ella. Jesús dijo, déjala, no lo tenía reservado para un día, para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Entonces, estamos conectándonos, estamos pues de alguna manera revelando la luz de Jesús y como que entender su figura no es sencillo, ¿no? O sea, va más allá su trascendencia de un simple hombre o de un humano o de un iluminado. Su existencia va más allá de ello. Su palabra va más allá de ello. Su palabra ni siquiera es la percepción de un sabio, es la voluntad del Padre. Realmente es el Padre el que nos está hablando a través de Jesús. Entonces, todo lo que está escrito en el Evangelio es algo que, si nosotros lo llevamos a cabo, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ni siquiera tenemos que interpretar la sabiduría, ya Jesús nos lo está diciendo de una manera muy simple, ¿sí? Por eso dice, cuando la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí, vinieron, no únicamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado entre los muertos, porque los principales sacerdotes
se habían puesto de acuerdo para dar muerto también a Lázaro, porque muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús por causa de Lázaro. Entonces, obviamente querían matar sus milagros, acabar con sus milagros, porque acabando con los milagros de Jesús, ellos creían que acababan con la figura de Jesús, con el concepto del Mesías, con la figura del Mesías, ¿no? Pero obviamente en realidad no pudieron acabar con el Mesías, no pudieron acabar con los milagros, ni no pudieron acabar con nada de ello, porque pues todo eso era algo que venía directamente del Padre. Entonces, aunque ellos querían acabar con Jojma, con la sabiduría, no pudieron terminar con la sabiduría. Imposible terminar con la sabiduría, imposible que pasar por encima de la sabiduría, imposible. Al contrario, tenemos que pasar a través de la sabiduría, pero no podemos ir por encima de la de Jojma. Entonces, y esto es un mensaje para todas las personas. No podemos ir por encima de Jojma ninguno. Jojma está por encima de todos nosotros. Y si queremos actuar con sabiduría, pues necesitamos actuar como Jesús nos lo indica, porque Él está por encima de Jojma. Es el único que está por encima de Jojma. Entonces, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos lo que nos está diciendo, aunque no entendamos la trascendencia de sus palabras, lo que nos dice está por encima de Jojma, está por Keter, por encima de Keter, es la luz infinita, es la luz del Creador la que nos habla en Jesús. Entonces, obviamente hay que atender la luz del Creador, hay que hacer lo que Jesús dice. Esa es la sabiduría, amigos, esa es la sabiduría, hay que hacer lo que Jesús dice. Y los consejos de los sabios hay que tomarlos como un consejo, pero lo que Jesús dice hay que hacerlo, porque ahí es donde está realmente la verdadera salvación. Al siguiente día, habiendo enterado la gran multitud que había venido a la fiesta de Jesús, tomaron unas ramas de palmera y salieron a encontrarlo, alzando la voz y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yud-Kevaf-Kei, Rey de Israel. Habiendo Jesús encontrado un asno, montó sobre él, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión. He aquí que tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. Pero sus discípulos en ese tiempo no comprendieron cuando Jesús fue glorificado. Sus discípulos recordaron estas cosas estaban escritas sobre él y que estas cosas le habían hecho. Y la multitud que estaba con él testificaba que había llamado a Lázaro al sepulcro y que lo había resucitado entre los muertos. A causa de esto, salieron con su encuentro grandes multitudes porque se enteraron de que había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Ven ustedes que no logrará nada? Porque he aquí que todo el mundo va en pos de él. Entonces no pueden detenerlo, no podemos cerrarlo, no podemos bloquear su luz, no podemos tapar la luz del sol con un dedo. Entonces, de la misma manera, lo que Jesús expresa en el Evangelio está por encima de toda la Kabbalah y de todas las interpretaciones de los más grandes sabios de Israel. Porque Jesús está alineado con Dios Padre de una manera que ninguno de nosotros está alineado de esa forma. Había también algunos gentiles entre los que habían subido a adorar a la fiesta, y estos vinieron acercándose a Felipe de Betsaida de Galilea y le pidieron diciendo: Señor mío, quisiéramos ver a Jesús. Entonces vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús contestó diciendo: Ha llegado la hora del que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo para vida eterna la preservará.
Si alguno me sirve, sígame donde yo esté, y también ahí estará mi servidor. El Padre honra al que me sirva. Entonces, ¿en qué es donde servimos a Jesús? Pues en obedecerlo, ahí le servimos. En hacer lo que Él dice, ahí le servimos. Sí. Y es cuando Dios le da honra a los hombres, cuando los hombres hacen lo que Jesús dice. Ahí se recibe esa honra de Dios hacia el hombre. Dice, he aquí que mi alma está ahora turbada, y ¿qué diré? Libérame de esta hora, Padre mío, pues para esto he llegado a esta hora. Glorifica tu nombre, oh Padre. Entonces se escuchó una voz en el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Cuando la multitud estaba presente, escuchó y dijo, había sido un trueno. Pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús contestó diciéndoles, esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Entonces, la luz ha venido por causa de ustedes. La sabiduría, la verdadera enseñanza ha venido por causa del hombre, no por causa de Cristo, sino por causa del hombre. Entonces, nosotros somos causa de nuestra felicidad. Nosotros somos causa de nuestra plenitud cuando dejamos que entre la luz del Padre. Bien. Dice, he aquí que mi alma está turbada, y qué diré, líbrame de esta hora, Padre mío, pues para esto he llegado a esta hora. Glorifica tu nombre, oh Padre. Entonces se escuchó una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Cuando la multitud que estaba presente escuchó, dijo, ha sido un trueno, pero otros le decían, le ha hablado un ángel. Jesús contestó diciéndoles, esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Entonces, la voz de Dios ha venido por causa del hombre, por alinearse con Jesús. Por eso es que viene la voz del ángel. Dice, ahora este es el juicio de este mundo, y el gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Después de que yo sea levantado, la tierra atraeré a todos hacia mí. Entonces, ¿qué significa atraeré a todos hacia mí? Pues que Jesús simplemente va a atraer al mundo hacia él mismo. Todo el mundo va a venir a Jesús, ¿sí? Todo el mundo va a venir a Jesús al final. Entonces, si todo el mundo va a venir a Jesús al final, pues ¿qué debemos esperar? Pues eso, la venida de Jesús, que todos lo busquemos. Pero esto dijo para mostrar que de qué muerte habría de morir. Y le decían las multitudes, de la ley hemos escuchado que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que eres el Hijo del Hombre, será levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús contestó, por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no les alcancen las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz en tanto tienen la luz para que sean hijos de la luz. Habiendo hablado Jesús estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos. Fíjense, crean a la luz en tanto tienen la luz para que sean hijos de la luz. Entonces, es importante creer en Jesús mientras tenemos a Jesús para que nos convirtamos en hijos de Jesús. Y hasta ahí vamos a dejar nuestra sesión de este día. Si quieren ustedes participar, adelante pueden abrir los micrófonos, pueden hacer preguntas o reflexiones. Adelante.
Muy bien, pues si por ahora no hay más que participar, entonces, pues nos vemos la siguiente lección. Recordemos, en esta semana vamos a recordar a Jesús vamos a darle su lugar, el lugar especial que tiene, no como un hombre, como un iluminado, sino como realmente el Hijo de Dios. Y vamos a aprender a valorar y apreciar todo lo que Jesús nos dice para, si lo llevamos a cabo, estamos por encima de de todos los niveles y de todos los procesos y de toda la sabiduría y de toda la enseñanza. Tenemos que aprender a alinearnos con Él para que Él pueda eh, influir en nosotros. Entonces tenemos que darle nosotros como la entrada, tenemos que abrirnos para que Él entre en nuestra vida. Adelante, Shady levantó la mano. Eh, pues bueno, no es duda, solo quería decir que me gustó mucho. No sé, como que me conmovió así, me imaginé por cómo lo narraste, lo conmovido que estaba Jesús por Lázaro, así como su sentimiento y cómo, o sea, me maravilló cómo su fe, lo que nos dijiste, ¿no? Que él dio pues por entendido que Dios le iba a conceder lo que él pidió y le estuvo dando las gracias. Entonces eso como que me gustó mucho, ¿no? O sea, cómo tiene como esa certeza y esa fe de saber que se le concedió y dar las gracias. Y si Entonces, pues eso nosotros me gustó. tuviéramos esa misma fe y nos pareciéramos a Jesús en ese, doy las gracias porque sé que ya Él intervino en mi vida, podríamos hacer cualquier milagro, inclusive los mismos milagros que Jesús hizo. Todo, ¿saben? Va a cambiar cuando nosotros aprendamos a tener una relación diferente con Jesús. No verlo como un participante más del espectáculo, sino verlo realmente, es Dios y todo debe girar alrededor de Él. Entonces, Ok. Jesucristo es Dios. Entonces, ahora, ¿cómo hago que Él entre en mi vida? Pues con la misma fe que Él hizo que el Padre entrara en su vida para hacer milagros. Debemos aprender de Él a tener esa certeza. Nada más que nuestra certeza va a ser en Él mismo. Es una certeza en que Jesús se va a encargar de la situación. Como decirle, te entrego esto y tengo la certeza de que lo vas a resolver. Gracias. Así, punto. Ni siquiera tiene que venir como una oración muy elaborada, sino simplemente es la certeza lo que tenemos que trabajar con Jesús. Entenderlo, ver su valor, ver quién es y tenerle certeza y dejar que se encargue en nuestra vida de todo. Eso es lo que tenemos que hacer con esta clase, con el Evangelio. Muy bien, pues muchas gracias, amigos. Pues nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Dios les bendiga mucho. Igualmente.